Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Campesino Soy, con un nuevo video en el cual hablaremos sobre el cultivo de zarzamora. Estaremos tocando puntos como la producción a nivel mundial, a nivel nacional y pues también la importancia económica que tiene este cultivo, principalmente en nuestro país. Bueno, antes de comenzar con el video quería comentarles que mi tesis se basó en el cultivo de zarzamora. Entonces establecí un experimento en el cual el cultivo sobre el cual se iba a experimentar era el cultivo de zarzamora. El trabajo de campo está hecho, eso se los podría mostrar en un video siguiente, pero me falta aún todavía terminar de escribir la tesis, que también se los puedo mostrar en un video después de que la termine o quizás después de que me titule. Pero bueno, entonces lo que concierne a mi cultivo, yo creo que lo voy a dejar para un video en específico y ahorita solamente vamos a hablar sobre el cultivo general de la zarzamora. Y pues sin más preámbulos, vamos al video. Y bueno, comenzamos con la importancia económica. Pues cabe mencionar que antes no era tan común ver el cultivo de zarzamora en nuestro país, pero en los últimos años hubo una gran producción de zarzamora y fue creciendo hasta colocar a nuestro país como el primer productor a nivel mundial de esta pequeña frutilla. Actualmente México aporta una cuarta parte de la producción mundial y pues esto es posible ya que en 2017 se obtuvo una producción que superó las 270,000 toneladas. En nuestro país se cultiva en 13 estados, pero los que mayor producción tienen son Michoacán, Jalisco y Colima. Cabe mencionar también que de esa fecha, de ese año hasta acá, se han venido cosechando alrededor de 12,000 hectáreas. Y bueno, el cultivo de zarzamora ha adquirido una gran importancia en México, ya que este frutal puede adaptarse a condiciones templadas y tropicales, representando ventaja competitiva como cultivo de exportación. Cabe mencionar que además es algo difícil que sea de exportación porque la frutilla en sí es muy sensible. Cuando está en su madurez absoluta, por así decirlo, ya cuando alcanza su mayor madurez es cuando es más sensible, pero de igual forma tiene que haber ingenio y tiene que haber la forma de cómo se exporta, ¿no? Tiene una peculiaridad igual o parecido a las demás frutillas como lo es la fresa, el arándano, la frambuesa. También esta frutilla se exporta o se vende incluso en el mercado local ya en domos de plástico, lo cual asegura la calidad del producto. No deja que se mayugue, no deja que se hiera las frutillas, ¿no? Entonces pues es algo difícil que se exporte, pero sí se puede. Y pues podemos verlo porque México, dentro de los países productores del mundo, exportando el 90% de su producción en producto fresco o congelado. Y seguimos con la producción a nivel mundial de zarzamora para el año de 2020 fue de 927,344 toneladas, con una superficie cosechada de 129,871 hectáreas, con un rendimiento promedio de 7.1 toneladas por hectárea. Y bueno, pues los productores los principales países productores de esta frutilla en el mundo fueron, en orden descendente, México en primer lugar con 32.3%, Papúa Nueva Guinea con 11.2% en segundo lugar, Vietnam en tercer lugar con el 8%, Turquía en cuarto lugar con el 7.6%, China continental con el 7.1%, Polonia 5.9%, Afganistán 3.9%, Estados Unidos de América 3.1%, Bangladesh 3% y Azerbaiyán 2.9%. Y la producción en México, producción de berries o frutillas que comparten al grupo en el que está pues la zarzamora, la frambuesa, las fresas, los arándanos. Como mencionamos antes, la producción en México de zarzamora se ha incrementado exponencialmente en los últimos 15 años. La superficie sembrada pasó de 1,200 a 12,000
961 hectáreas. Y también, como ya mencionábamos antes, México cuenta con 3 estados productores de frutillas, pero Michoacán es el máximo productor de zarzamora al aportar aproximadamente el 95% de la producción total nacional, lo que representa un valor superior a los $200 millones en el mercado internacional. Y para que nos quede más claro, los porcentajes de cada estado de producción de zarzamora son: Michoacán en primer lugar con una producción de 2.011.346 toneladas, aportando el 93.25% de la producción total. Jalisco se posiciona en segundo lugar produciendo 10.852 toneladas, aportando el 5.3%. En tercer lugar se encuentra Colima produciendo 1.921.75 toneladas y con una producción de 886.5 toneladas se localiza Baja California. Estados como México, Puebla, Morelos, entre otros, producen una cantidad inferior a 300 toneladas. Pues sí, aunque me duela, el Estado de México produce muy poco, pero pues vamos también en ascenso. Ahora ya pues vamos a adentrarnos un poquito en el cultivo, las condiciones ambientales que necesitan estas plantas para crecer adecuadamente y pues óptimas para una buena producción. Aunque anteriormente ya había mencionado que este cultivo es muy adaptable a muchos climas, a muchas adversidades, variaciones de temperatura, etcétera, ¿no? Pero pues vamos a ver qué se requiere para tener un cultivo óptimo. Para empezar, es catalogado como un cultivo de clima frío o fresco, que esté libre de periodos de lluvias en la cosecha, ya que la humedad, la alta humedad o las lluvias en sí hacen que los frutos se pudran en ese tiempo. Requiere también preferentemente un frío invernal de 80 horas a 120 horas frío. Esto para lograr una mejor producción, en cuestión de que las horas frío le ayudan a tener brotes de flores más que de vegetativos. Y pues por ser una planta de clima templado se necesita crecer en lugares altos, con una altitud de 1800 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Si tiene una altitud por debajo de los 1800 o por encima de los 2400, podremos ver que la calidad y el rendimiento es menor, ¿no? El tamaño de los frutos también es menor y debemos de checar ese punto, ¿no? La humedad relativa ambiental debe estar entre los 70 y los 80%, y la temperatura para un mejor rendimiento de los 11 a los 18 grados centígrados, preferentemente con una precipitación entre 1500 a 2500 milímetros. En cuanto a las condiciones del suelo, prefiere la planta suelos con texturas francas, ricas en materia orgánica, que pueda retener la humedad pero que no se encharque. El cultivo en sí es exigente en nitrógeno, fósforo, calcio, potasio y magnesio. El suelo ideal para la zarzamora debe estar compuesto por el 45% de materia mineral, 25% de aire, 25% de agua y un 5% de materia orgánica. En cuanto a la textura del suelo, la zarzamora prefiere suelos francos, es decir, donde las partículas se encuentren uniformes o en proporciones iguales. La zarzamora es un cultivo que se adapta a diversos tipos de suelo, siempre que estos sean permeables, no muy alcalinos ni muy arcillosos, pero ricos en materia orgánica. Solamente variedades rastreras soportan suelos pesados. Se desarrollan muy bien en suelos con pH de 6 a 7.5. Las moras toleran en mejor forma suelos drenados y arcillosos. En cuanto a los sistemas de producción, pues hay varios sistemas, aunque hoy en día pues se han diversificado y se ha tratado de tecnificar este tema de este cultivo. Realmente todavía hay algunos productores o muchos productores con una producción convencional o tradicional, ya que es más económico la inversión en un convencional
en un tecnificado. Hablando de una convencional, nos referimos más que nada que se produce a la intemperie, y a los tecnificados pues ya en macrotúnel o invernadero. Hablando de la producción a la intemperie, la zarzamora es una especie de rápido crecimiento y alto potencial invasivo, capaz de colonizar laderas, montes degradados y zonas intervenidas. En efecto, la capacidad de generar raíces adventicias en sus ramas favorece la producción vegetativa formando setos densos en corto tiempo, lo que quiere decir que la principal reproducción de estas plantas es asexual por medio de las raíces, podremos decir de rizomas. Y de hecho sí es cierto, porque podremos ver en un cultivo de zarzamora que en la zanja podemos encontrar plantitas diminutas que están saliendo del suelo. Esto se debe a que las raíces de esta planta llegan hasta la zanja y empieza a brotar por medio de los rizomas un retoño o un brote vegetativo, dando vida a una nueva planta. Si seccionamos esa raíz y la trasplantamos, podremos tener una planta nueva. Aunque también cabe mencionar que se reproducen muy bien por semilla, ya que también he encontrado muchas plantas muy lejos del cultivo en sí, que solamente pudieron llegar ahí por medio de semilla, gracias a que algunos pájaros comen la zarzamora y pues la semilla no la logran degradar. Al momento de que defecan en otro lado, la semilla empieza a germinar y brota una nueva planta también. Además, de forma silvestre, crece y se desarrolla en zonas húmedas, riberas de arroyos, terraplenes, límites de cultivos o sobre las cercas. Incluso su desarrollo es vertiginoso cuando las condiciones ambientales son favorables, siendo una planta invasiva difícil de combatir y erradicar. Además de que pues es muy molesto porque contiene muchas espinas y sí o sí la tienes que cortar, aunque pues como mencioné es difícil erradicar. Ahora vamos con la producción de invernadero, macrotúnel o microtúnel. Un sistema de producción de agricultura protegida como un invernadero, macrotúnel o microtúnel, podemos hacer un monitoreo en cuanto a la humedad relativa y una mejor fertilización, lo cual tiene una conexión, ya que para regar se debe saber la humedad del suelo para entregar el vital líquido de manera precisa, en cantidad y en tiempo en que la planta lo necesita. Para programar la frecuencia de riego por goteo en macrotúnel es necesario medir la humedad del suelo mediante un tensiómetro u otro dispositivo a intervalos periódicos. Pero además, lo más importante, una de las cosas más importantes es que en microtúnel, macrotúnel o invernadero podemos proteger la frutilla de lluvia, granizadas, heladas e incluso de algunas especies de pájaros que no entren a nuestro cultivo, porque como mencionábamos antes, debemos de ver que el periodo de cosecha no esté o no coincida con el periodo de lluvias, para que no tengamos pérdidas muy grandes. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Otros puntos los voy a tocar cuando hable sobre mi cultivo, algunos puntos importantes que tal vez no mencioné aquí. Y bueno, si llegaste hasta aquí y te gustó el video, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que yo suba un nuevo video. Nos vemos para la próxima. Adiós.